Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos así a tomar como punto de partida este pasaje una vez más y así ampliarnos en lo que el Señor quiere enseñarnos. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hemos comenzado analizando lo que dice el versículo 4 de este capítulo 9 de Hebreos, donde dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estamos comenzando mirando estos tres elementos fundamentales que estaban dentro del arca del pacto. Dios le mandó a Moisés que depositara estas tres cosas dentro de esta arca, que pusiera una urna de oro con maná dentro del arca, que pusiera la vara de Aarón que reverdeció dentro del arca y las tablas del pacto. Tres cosas que daban testimonio grandioso y glorioso del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios para con el pueblo de Israel. Estas tres cosas fueron ordenadas por Dios que las pusiera dentro de esta arca. Esta arca dice que estaba cubierta de oro por todas partes, por dentro y por todas partes. Esta arca del pacto, por supuesto, contenía lo que era estas tres cosas, ¿verdad? Lo que era esta urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y miramos que de alguna manera estas tres cosas que se depositan en el arca del pacto vienen a ser en cierto sentido simbólicas ahora para nuestro tiempo, y tenemos que asimilarlas, asimilar el simbolismo y el mensaje que Dios tiene para nosotros en esto. Ya iremos ampliándonos en todo lo que es el concepto del arca del pacto, en su significado, en cada una de estas cosas que menciona este pasaje de una manera que en el tiempo pasado era algo literal, por supuesto, pero sabemos que lo que sucedió en la antigüedad era una sombra, una figura para nosotros, ahora cumpliéndose en un sentido espiritual. Comenzamos mirando el primer aspecto de lo que es el maná en lo que era el arca del pacto. El maná en esta urna, en este recipiente, en esta vasija de oro que Dios le dijo a Moisés: deposita, primeramente toma una urna de oro, llénala de maná y deposítala dentro del arca del pacto. Y es el primer elemento que estamos mirando. Y lo primero que miramos, que esto se hizo para memoria, para recuerdo. Se hizo para que los hijos de Israel recordaran la provisión sobrenatural del Dios de los cielos en quien habían creído, para que las generaciones venideras nunca olvidaran que hay un Dios todopoderoso que alimentó a más de 500,000 de personas con el maná del cielo de una manera milagrosa, sobrenatural. Cada mañana les daba Dios alimento, cada mañana sin fallar, excepto lo que era el sexto día. Les decía: recojan para 2 días, porque el séptimo día reposarán, descansarán, no trabajarán. Entonces les daba esa bendición maravillosa, y Dios quería que el pueblo de Israel no olvidara esa provisión. Muchas veces
veces somos rápidos y fáciles para olvidar la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, las maneras tan maravillosas, tan extraordinarias, tan milagrosas como Dios ha proveído para nuestra vida en momentos difíciles, en momentos de necesidad, en momentos de escasez. Y en este caso, en la vida de nosotros, pues puede ser un día, una semana, un mes, un año que pasamos de escasez y necesidad, y Dios aún así nos sostiene, nos mantiene. Pero el pueblo de Israel no fue un día que pasaron un momento difícil, no fue una semana difícil, no fue un mes difícil, no fue ni siquiera un año difícil. Fueron 40 años en un desierto donde no podían cultivar, no podían cosechar, no podían sembrar. Estaban limitados en todos recursos, en todo estaban limitados. Ni siquiera tenían estabilidad de quedarse en un solo lugar. Se iban moviendo constantemente a como Dios los iba dirigiendo. Sin embargo, Dios le mostró al pueblo de Israel y quería que las generaciones venideras y aún nosotros también nos sirviera como testimonio y evidencia de no dudar del cuidado que el Dios Altísimo tiene de suplir nuestras necesidades, de proveer, de sacarnos adelante sin importar qué situaciones podemos vivir, pasar, atravesar. Dios es bueno, Dios es fiel. Él dice: mira las aves del cielo, mira las flores del campo, Dios cuida de ellas. ¿No valdréis vosotros más que una ave del cielo, que un pajarillo que se vende en el mercado por poco precio? ¿No valdréis vosotros más que las flores del campo, que por la mañana nacen y por la tarde se secan y perecen? Claro que sí, valemos mucho más que flores y que aves, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Todo lo demás Dios lo complementará. Entonces, la provisión sobrenatural de Dios era la manera como Dios quería que preservaran ese maná, que mantuvieran ese maná, para hacer un testimonio vivo para las generaciones venideras. Y de alguna manera nosotros también tenemos que recibir ese testimonio de parte de Dios. Repito, si Dios sostuvo a más de 500,000 de personas sin medios para poder sobrevivir en un desierto, ¿no te podrá sostener a ti y a tu familia? Si Dios los sostuvo a ellos por 40 años, ¿no te sostendrá a ti por un mes que estás pasándola mal, o por un par de meses? Claro que lo hará. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y lo que hizo en el ayer lo sigue haciendo en el presente. Él no cambia. El hombre cambia, el hombre se olvida de Dios, pero Dios no cambia. Ahora, no solamente nos habla de la provisión sobrenatural de Dios, sino que nos habla también el pasaje de la preservación en Dios, en su presencia. Y es de lo que quiero hablarles y centrarme más en esta mañana. La preservación, preservado sin corrupción. Es decir, el maná, entendemos y sabemos que tenía una característica muy particular, y esto era que se corrompía muy rápidamente. No duraba nada. Cuando digo no duraba nada, estoy refiriéndome a que duraba solo un día, y ya de ahí ya se agusanaba, se echaba a perder. Solamente lo recogían en la mañana, lo tenían que preparar, comerlo durante el día hasta la noche, lo guardaban para la siguiente mañana pensando: nos sobró un poco, vamos a dejarlo para el desayuno de la siguiente mañana. Estaba lleno de gusanos aquel maná, ya no estaba bueno, ya no les servía de nada. Así que automáticamente lo que aprovechaban ese día era lo que podían disfrutar, y lo que ya les quedaba, si es que les quedaba algo que recogían de más, se echaba a perder, se corrompía. Entonces tenía esta cualidad muy particular, que se corrompía, y eso que era un alimento del cielo. Uno pensaría: pues esto tiene que durar semanas o meses, porque al fin y al cabo es algo que viene del cielo, que Dios de alguna manera lo está dando de una forma sobrenatural. Sin embargo, Dios quería una confianza constante, una confianza diaria, una confianza del diario vivir en el Dios de los cielos. Diario quería que
pensaran en Él, que se acordaran de Él, que lo bendijeran por esa obra maravillosa que Él estaba haciendo. Y es lo mismo que nosotros somos llamados a hacer. Cada día que abrimos los ojos, cada día que Dios nos da alimento para comer, cada día que almorzamos, que desayunamos, que comemos, es un momento de agradecer a Dios. Por eso el pueblo de Dios acostumbramos, y lo debemos de hacer no solamente como una costumbre, sino como un acto de corazón, darle gracias a Dios en cada momento por todo lo que recibimos. Vamos a comer un desayuno, gracias Padre mío, gracias porque este es un regalo tuyo, es una bendición tuya, es una bendición que me otorgas. Mi desayuno, mi comida, mi almuerzo, mi cena, como usted le llame, es una bendición por la cual debemos estar agradecidos con Dios. Y si comes hoy, el hecho de que comes hoy te debe de dar confianza. Si reconoces que Dios es el que proveyó para hoy, reconocerás que el mismo Dios que proveyó para hoy proveerá para mañana. De alguna manera te abrirá puertas, de alguna manera te sostendrá. Perdí el trabajo, hermano, no importa, Dios se encargará de sostenerte. Hermano, no sé cómo le voy a hacer, no me alcanza ni para la renta. Dios ha prometido. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Esa es promesa de Dios, que Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Dios nos dará, Dios nos sustentará, Dios nos ayudará a salir adelante. Pero Él quiere que confiemos en Él. La confianza es fundamental para poder caminar con Dios, para poder mirar la gloria de Dios, la provisión de Dios, la confianza en Dios. Ahora, no solamente, ¿verdad?, Dios quería que confiaran en Él, Dios quería que entendiéramos, el pueblo de Israel y nosotros, lo que es también la preservación en Dios. Es decir, si el maná por naturaleza se corrompía al dejarlo más de un día y solo duraba un solo día aquel alimento, no podían guardar más de ello, ni lo hacían. A los primeros días sí lo hacían, pero al otro día miraban que amanecía todo lleno de gusanos y dijeron: es cierto, no sirve para 2 días, no más para un solo día. Así que ¿cuál es el caso de juntar un montón para toda la semana si va a estar todo echado a perder? No recogeremos más de lo que necesitamos a cada día. Solo lo que necesito hoy voy a recoger, porque ¿para qué quiero más si puro gusano voy a tener el día de mañana? No me va a servir de nada. ¿Y qué nos enseña eso? Que Dios quiere que aprendamos a estar contentos y a ser agradecidos por lo que Él nos da a cada día, a cada día. Lo que Él nos da, lo que Él nos provee, ser agradecidos con Dios, bendecirlo, no afanarnos por el día de mañana, no estar pensando simplemente en el día de mañana. Claro, no tiene nada de malo que tú tengas quizás, no sé, un ahorro, o que tú busques, en este caso nosotros, claro, el alimento que tenemos, generalmente vamos a la marqueta y no compramos solo para un día, compramos para toda la semana en su gran mayoría, ¿verdad? Y eso no es ningún problema, ¿verdad? Porque el alimento que consumimos nosotros ahora no es como el maná, que se echa a perder en un día. Si el alimento que compramos nosotros en la marqueta se echara a perder en un día, yo le aseguro que todos compraríamos única y solamente lo de cada día, ¿verdad? Entonces nosotros compramos para toda la semana porque no se echa a perder en un día. La enseñanza del maná que el Señor quería darle al pueblo de Israel era simplemente eso: el Dios que te sostiene hoy te sostendrá mañana. El Dios que provee para ti hoy proveerá para ti mañana. El Dios que abrió los cielos el día de hoy abrirá los cielos el día de mañana. Pero aprende a confiar en mí. Repito, siguientemente es la preservación del maná. El maná se corrompía por naturaleza y no se podía mantener más de un solo día. Esto nos da una enseñanza muy hermosa, porque al Moisés tomar una urna, una vasija de oro y llenarla de maná, el primer pensamiento que seguramente cruzó por la mayoría de los israelitas fue: pero ¿qué va a hacer Moisés? ¿Va a llenar una vasija, un recipiente de maná y lo va a meter en el arca del pacto? Mañana va a tener puros gusanos en el arca del pacto.
Mañana va a tener solamente ese maná agusanado y hasta oliendo mal posiblemente, ¿verdad? Porque se ha podrido, porque está lleno de gusanos, y allá va a estar ese maná en el arca del pacto. Entonces, ¿qué va a hacer Moisés? Estará pensando bien en lo que va a hacer, pero no entendían que el maná que Moisés iba a poner en el arca del pacto, iba a suceder un milagro extraordinario con ese maná. ¿Y qué es el milagro que iba a suceder? Que aunque la naturaleza del maná era corrompirse en un solo día, o mejor dicho, durar un solo día y al siguiente día ya estar echado a perder, ya estar agusanado, en el arca del pacto no duraría un día, 2 días, 3 días, semanas, meses y años. Duraría, mientras estuviera en ese lugar, no se corrompería. O sea, el maná, que por naturaleza se corrompía muy fácilmente, en el arca del pacto sería preservado, sería guardado, se mantendría fresco, se mantendría íntegro, se mantendría sin corrupción, se mantendría sin ningún daño. Lo que por naturaleza se corrompe rápidamente, en la presencia de Dios se preserva. En la presencia de Dios no se corrompe, en la presencia de Dios se mantiene, en la presencia de Dios se guarda de una manera especial. Y esto nos debe de hablar de lo siguiente, nos debe de hablar en este caso de nuestra naturaleza humana, es decir, nuestro corazón. Nosotros por naturaleza, como seres terrenales, seres carnales, tenemos una tendencia a que nuestra naturaleza, por naturaleza, nos corrompimos muy rápidamente. Nuestra naturaleza tiende a corrompirse muy fácilmente, tiende a corrompirse con los gusanos del chisme, con los gusanos de la crítica, con los gusanos del rencor, del resentimiento, de la avaricia, y muy rápidamente perdemos la pureza del corazón, perdemos la integridad del corazón, perdemos la limpieza y terminamos ensuciándonos y corrompiéndonos, y comienzan a brotar los gusanos de los malos pensamientos, los gusanos de los malos deseos, y de repente decimos, pues ¿cómo le hago? Yo quisiera conservarme limpio para Dios, yo quisiera conservarme puro para Dios, yo quisiera conservarme sin corrupción, sin que se corrompa mi alma, mi naturaleza, sin malos deseos, sin cosas desagradables a Dios en mi vida. Yo quisiera eso para mi vida, y hay mucho pueblo, mucho cristiano que trata de alguna forma de no corrompirse, de no contaminarse, pero la carne nuestra, la naturaleza carnal, esa es su tendencia natural, como un pedazo de carne que deja uno ahí tirado y rápidamente comienza a echarse a perder, a oler mal, y muy pronto a gusanarse y comienza a echarse a perder aquello. Así es nuestra carne, así es nuestra naturaleza carnal, así es nuestro corazón engañoso, perverso, dice la palabra, que nos engaña, que nos desvía, que nos aparta de la verdad, que se cultivan en él maquinaciones desagradables a Dios. Dijo el Señor: ¿de dónde vienen los adulterios, los hurtos, los engaños, los homicidios y la maldad en general? Dice: no es de vuestro corazón. De ahí brota, del corazón sale todo lo malo, sale el adulterio, sale el pecado, sale la avaricia, sale la contienda, sale la envidia. De acá dentro es donde sale todo eso. ¿Y cuándo es cuando sale el adulterio del corazón? ¿Y cuándo es cuando sale la mentira del corazón? ¿Y cuándo es cuando sale el odio del corazón y la amargura y el rencor? ¿Cuándo? Cuando el corazón se comienza a corrompir. Un corazón sano, un corazón limpio, no crea, no sale, no brota de él amargura, no brota de él mentira, no brota de él engaño, no brota de él lujuria, lascivia, no brota nada de eso. De un corazón limpio, puro, no brota nada de ello. Y en veces uno dice: ay Señor, pero yo batallo, ¿cómo le hago? Cuando menos acuerdo ya está brotando algo negativo de mí, ya se está corrompiendo
corrompiendo mi corazón, ya estoy comenzando a maquinar malos pensamientos, ya comienzan a llegar malos deseos de una forma o de otra. ¿Cómo le hago? Nuestra naturaleza, repito, por naturaleza somos dados a corrompirnos. Lo único que nos mantiene, que puede mantener esta carne, esta naturaleza sin corrupción, es que la metamos en la presencia del Dios de los cielos. Es en la presencia de Dios donde se mantiene, donde se preserva, donde se conserva. Lo corruptible se convierte en incorruptible en la presencia de Dios. No hay otra manera, solamente cuando nosotros traemos nuestro corazón a Dios. Entonces, lo primero que somos llamados a hacer es a tomar el maná y echarlo en una urna de oro. Esa urna de oro representa nuestro corazón, la vasija donde debe de estar el maná. Nuestra mente, la vasija donde debe de estar el maná. Ahí debe de estar el maná. Y en este caso, el maná viene representando, una de sus representaciones es el alimento para nuestra alma. El alimento para el pueblo de Israel era ese maná que Dios les daba cada día. A nosotros nos da también el alimento cada día. Nos da el alimento físico también como a ellos, pero nos da también el alimento espiritual para nuestra alma. Es la palabra de Dios, el alimento que nutre nuestra alma, el alimento que anima, que conforta, que fortalece nuestra alma. Eso es lo que nos mantiene fuertes, que nos nutre, que comemos la palabra de Dios. Entonces somos llamados a tomar la palabra de Dios y depositarla en el corazón, en la urna de oro, en la vasija que el Señor ha mandado. En el corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Es decir, en el corazón somos llamados a llenarlo de la palabra de Dios, pero no solamente llenar el corazón de la palabra de Dios y quedarnos ahí, porque si tú llenas tu corazón aparentemente de la palabra, pero vives lejos y fuera de la presencia de Dios, correrás el riesgo aún a que se corrompa tu corazón. ¿Verdad? Hay gente que conoce mucha palabra, que sabe mucha palabra, y están llenos de maldad, de amargura, de desprecio, de rencor, de odio, de tantas cosas negativas. Y uno no puede negar que conocen la palabra, que tienen la palabra en cierto sentido. Pero lo que hace que la palabra de Dios cobre vida, que lo que hace que la palabra de Dios preserve nuestra carne sin corrupción, es llevar ese corazón lleno de ese maná, lleno de esa palabra, a la presencia de Dios, a los pies de Cristo. Cuando la palabra la llevas a los pies de Cristo, tu corazón lleno de la palabra lo llevas a los pies de Cristo, la palabra cobra vida, la palabra reaviva tu corazón, la palabra preserva tu corazón, pero necesita la presencia de Dios. De otra manera solo seremos conocedores de la palabra y no hacedores de la palabra. Solamente tendremos la noción y el entendimiento, sí, de la palabra, pero no cobrará vida aquella palabra en nuestro corazón. Entonces, estas tres cosas de las que nos habla este pasaje, que son el maná, que son la vara de Aarón y las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, las tablas del pacto, fueron puestas en el arca, mostrando Dios de alguna manera que era necesario que se mantuvieran en ese lugar para realmente poder cobrar la esencia, la efectividad de ello en la vida del hombre. Es decir, lo que es en este caso el maná no puede existir, no puede vivir, no puede mantenerse fuera del arca del pacto. Al momento que sacaran esa urna de oro y la pusieran por allá en la casa de un hermanito, de un israelita, ese maná se corrompería. Ese maná le pasaría lo que a todo el maná que ya habían comido y que allá habían mirado
ganado que se corrompía al siguiente día. Eso es lo que le sucedería por naturaleza. Pero lo único que guardaba ese maná sin corrupción era el arca del pacto, lo cual era la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos, repito, la presencia de Dios, llevar nuestro corazón lleno de la palabra a los pies de Cristo, a la presencia de Dios, para que ahí la palabra pueda reavivar nuestra vida, preservar nuestra carne, limpiar nuestro corazón, restaurar nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios en nuestro caminar. No solamente, repito, llenar nuestro entendimiento de palabra o de conocimiento, sino que necesitamos la palabra de Dios. Entonces, así le decía, como la carne se corrompe por naturaleza, así también el maná se corrompía. Es una semejanza, de alguna forma nos da el ejemplo, es una figura, es una sombra, y solo en la presencia de Dios se puede mantener limpio. Quiero decirle, mi hermano, hay una cosa que yo me he dado cuenta, que cuando nosotros, aún como cristianos, tratamos de mantener nuestro corazón limpio, tratamos de mantenerlo sano, agradable a Dios, hermanos, es muy difícil mantener el corazón limpio en las manos de uno. Si tú tienes tu corazón en tus manos y tú lo tratas de guardar y conservar y mantener, cuando menos acuerdes te vas a dar cuenta: ya lo ensucié con esto, ya lo ensucié con esto otro, ya se me salpicó de esto, ya se me llenó de esto otro, porque lo tengo yo en mis manos. En tus manos tu corazón no va a poder mantenerse limpio. Siempre estará manchado, siempre estará propenso a ensuciarse de una cosa o de otra. El único lugar donde yo me he dado cuenta que mi corazón se puede mantener limpio es en la presencia del Dios de los cielos, es en las manos de Cristo. Cuando yo le deposito mi corazón en sus manos, en su presencia, cuando entras a su presencia, el orgullo se comienza a desvanecer, la envidia comienza a fenecer, el odio de todo lo negativo, los malos pensamientos, los malos deseos comienzan a resbalarse. Es como lavar tu corazón, es como lavar tu alma. La presencia de Dios lava tu alma de impurezas, de inmundicias, de corrupción. La mantiene limpia, mantiene tu mente limpia, mantiene tu corazón limpio. La presencia de Dios, una relación real con el Señor, estar en su presencia purifica tu vida, purifica tu corazón. Cuando uno se levanta de estar en la presencia de Dios realmente, de haber estado con el Señor, uno se siente limpio, livianito, se siente fresco, como cuando se acaba de bañar, que se siente uno fresquecito, limpio. Así se siente cuando entras a la presencia de Dios y luego te levantas de estar en la presencia de Dios. Te sientes limpio, te sientes, tus impurezas, tu suciedad fue lavada, fue quitada en la presencia de Dios. Ese es el deseo de Dios, que no queramos mantener nuestro corazón limpio en nuestras propias manos, porque vamos a fracasar. La única manera, repito, de mantener nuestro corazón, de conservar nuestro corazón sin corrupción, es depositándolo en las manos de Cristo, en la presencia del Dios Todopoderoso. Es en las manos de Él que se mantiene limpio, no es en nuestras propias manos. Es en las manos de Dios que se mantiene limpio. Nosotros, hermanos, como seres humanos y aún como seres espirituales, constantemente estamos cambiando. Físicamente usted ya no es el que era ayer. Ya cambió, ya está más viejo. Ya le salió una arruga más, ya algo pasó, lo note o no lo note, pero ya no es el mismo. Pasa un mes, no es el mismo. Pasa un año y usted dice: yo me miro igual. Usted lo dice porque se mira todos los días, pero el que no lo ha mirado y lo mira dice: ¿qué le pasó al hermano? A lo mejor se rejuveneció o a lo mejor se envejeció, pero siempre estamos en un constante cambio. Desde los niños, desde el bebé que nace, va cambiando, y uno va cambiando también.
No se mira igual como cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años. Ya tiene 30 y va cambiando, tiene 40 y va cambiando, tiene 50 y va cambiando, 60. Y cada etapa de su vida va trayendo cambios. Todo lo que está vivo va cambiando. Entonces ahora espiritualmente, automáticamente nosotros estamos en un cambio constante. Ese cambio constante depende de una cosa: cambiamos para bien o cambiamos para mal, pero créame que todos estamos cambiando. Usted no es el mismo, sino va cambiando. Repito, o va corrompiéndose y va mirándose peor, hablo espiritualmente ahora, o va renovándose y mirándose cada día mejor. Lo que cambia es la presencia de Dios. El que se acerca a la presencia de Dios cambiará para bien, se renovará, se regenerará, se purificará, se santificará. El que se acerca a la presencia de Dios tiene un cambio sin que lo pida, sin que lo busque, sin que lo proponga. Hay gente que busca un cambio, que pide un cambio, que se propone hacer un cambio y nunca logra ese cambio. Porque el alcanzar ese cambio no consiste solamente en pedirlo, en buscarlo o en el proponerse cambiar por sus propias fuerzas. Lo que nos cambia más drásticamente es la presencia de Dios. Eso nunca lo olvidaré yo en mi vida personal, porque es lo que Cristo hizo en mi vida. El día que Cristo alcanzó mi vida fue un día que yo no conocía el evangelio, yo no conocía la palabra. Era la tercera vez que visitaba una iglesia como esta. Y cuando simplemente llegué, yo dije: ¿será cierto esto? ¿Será real esta situación? Y cuando pasaron al altar, ¿verdad? Dije: voy a pasar y voy a ver si es cierto que esto es real, que esto es verdadero. Y pasé y yo comencé a pedirle simplemente a Dios con palabras simples, sencillas, ignorantes, si usted quiere: Dios mío, si esto es real, Señor, pues muéstrame. Y comencé a hablar con Dios a mi propia manera. Cuando menos acordé, estaba sintiendo algo maravilloso sobre mi vida. Estaba llorando sin haber una razón por qué llorar. Si dice alguien: hermano, ¿por qué lloran acá en la iglesia cristiana? ¿Por qué lloran los aleluyas? ¿Qué les hacen o por qué los hacen llorar? No, es que la presencia de Dios, cuando es real en tu vida, quebranta tu corazón, toca tu vida, transforma tu vida, te hace llorar, te hace sentir algo incomparable, inigualable, maravilloso. Yo estaba bañado como nunca lo había experimentado, en lágrimas y en una bendición maravillosa. De repente mi lengua comenzó a trabarse y comenzó a salir un lenguaje raro. Yo no sabía que existían las lenguas, nadie me había hablado de lenguas, nadie me enseñó a hablar lenguas angelicales, nadie ni siquiera me había enseñado de tal cosa. Yo no le pedí a Dios que me diera eso, nada de eso. Simplemente era la presencia de Dios la que estaba ahí. Y cuando la presencia de Dios está, Él es el que renueva, el que toca, el que quebranta, el que bendice, el que restaura, el que hace una obra que nadie más puede hacer, una obra extraordinaria. Y cuando en su presencia has estado por un momento, yo no sabía, cuando me levanté de ahí, de ese altar, después de cerca de 2 horas de estar ahí, yo no sabía lo que me había pasado. Esperaba que algún hermano se acercara y me comentara y me explicara qué me pasó. Yo no sabía qué me había pasado y me fui para mi casa con esa incógnita: ¿qué pasó? ¿Qué era esto? ¿Qué fue esto? Yo no sabía qué era, no sabía explicarlo, pero había cambiado mi vida. Miraba todo diferente, me sentía diferente, mi vida ya no era la misma. No podía explicarlo, no sabía explicarlo, pero algo extraordinario había sucedido en mi vida. El aprender la palabra vino a ser ya lo siguiente que vine a conocer. El cantar, el adorar a Dios fue lo siguiente que ya vine igualmente a aprender a hacer. Pero la presencia de Dios cambia la vida de uno, transforma la vida de uno, limpia la vida de uno. La presencia de Dios
Dios es algo de lo más maravilloso que podemos tener, que podemos experimentar. No hay nada que se compare, no hay nada que se iguale. La religión sin presencia de Dios está vacía, llena de rituales, de compromisos, de obligaciones. Es cansada, es monótona, es fastidiosa. Esa es la religión, cualquier religión. Cualquier iglesia cristiana o de la que usted quiera nombrarme, sin la presencia de Dios, cualquier cristiano sin la presencia de Dios, hermano, no se siente sino en una religión. Repito, rutinas, compromisos, deberes, rituales. Eso es solamente lo que hace una religión. Pero la presencia de Dios le da vida a lo que tenemos. No es cantar por cantar, es que adoramos a un Dios vivo y verdadero, y nos deleitamos en Él, porque su presencia se manifiesta en aquellos que adoran, que alaban al Señor. Su presencia se manifiesta cuando abrimos nuestro corazón a su palabra y dejamos que llegue a nuestra vida y haga cosas hermosas en nosotros. Entonces la presencia de Dios es indispensable en nosotros. Te acercas a la presencia de Dios y vas a cambiar, lo quieras o no lo quieras, lo pidas o no lo pidas. Te alejas de la presencia de Dios y vas a cambiar. Aunque tú digas, yo no voy a cambiar, hermano. Sí, es cierto, ya no voy a la iglesia. Es cierto, ya no leo la Biblia. Es cierto, ya no oro. Pero yo no voy a cambiar. Yo sé lo bueno y lo malo, y yo me voy a mantener siempre haciendo lo bueno, aunque no vaya a la iglesia, aunque no ore, aunque no lea la Biblia, aunque no tenga una relación íntima con Dios y no permanezca en la presencia de Dios. Yo me voy a mantener. No te darás cuenta cómo vas a ir cambiando, pero vas a ir cambiando gradualmente, y vas a ir cambiando para mal, y vas a ir retrocediendo, y vas a ir recogiendo malos hábitos que tenías anteriormente, y vas a ir añadiendo otros nuevos malos hábitos que ni siquiera habías practicado antes. Porque una vez que has probado la presencia de Dios, esto es lo terrible, que una vez que has probado la presencia de Dios y retrocedes y te alejas de esa presencia, esto es lo que sucede. La presencia de Dios, la palabra de Dios dice que es más dulce que la misma miel. Es más dulce que la miel. ¿Se ha dado cuenta qué le sucede cuando usted se echa una cucharada de miel, de esa miel rica, dulce, natural, deliciosa, y todo su paladar se le llena de esa dulzura, de esa miel? Y luego usted viene y agarra una fruta, una manzana, y la manzana está bien, la manzana está buena, está rica también, pero le da una mordida y dice: esta manzana sabe agria, amarga, desabrida. Porque está tan desabrida esta manzana. No, el problema no está en la manzana, el problema está en su paladar. Se ha llenado de la dulzura de la miel, y ahora lo demás le sabe amargo a comparación de la miel que ha probado. Toda persona que verdaderamente ha probado la presencia de Dios y luego se aleja de la presencia de Dios, quiere probar algo que le llene y no le llena, le sabe amargo, y quiere probar algo más y quiere probar algo más. Y por eso la palabra dice que aquella persona que retrocede termina 7 veces peor que como estaba. ¿Por qué? Porque ahora ya no le satisface ni siquiera lo que antes le satisfacía. ¿Por qué razón? Porque antes no había probado la dulzura de la presencia de Dios. Una vez que has probado la dulzura de la presencia de Dios, nada se compara a esa dulzura, a esa paz, a esa alegría, a ese gozo. Toda experiencia, todo placer, toda cosa que uses, que hagas, puedes usar alcohol, drogas, puedes embriagarte, puedes tirarte a los placeres del mundo y probar de todo y hacer de todo, y te sentirás cada día más vacío, más miserable. ¿Por qué? Porque has probado la presencia de Dios, y nada satisfacerá tu vida como la dulzura de la presencia del Dios de los cielos. Aleluya. Esa es la única cosa que llena nuestro corazón. Pero repito, siempre que vivimos en la presencia de Dios, terminaremos con un cambio, aún sin pedirlo, aún sin proponerlo, aún sin decir quiero cambiar. Cambiarás. Toda persona que se acerca a la presencia de Dios, la presencia de Dios te cambia para bien. Pero repito, toda persona que se aleja de la presencia de Dios también cambia.
pero cambia para mal. Cambia para mal. Comienza a mirarse un cambio negativo de una forma o de otra. Él no lo nota porque él es el que está viviendo esa experiencia y no se da cuenta. Pero los que lo rodean se van dando cuenta de que ya no es el mismo, de que ya no es la misma, de que ha cambiado. La familia, los más cercanos comienzan a ver ese cambio negativo o ese cambio positivo. Hermanos, permitamos que la presencia de Dios nos cambie, nos transforme. Acerquémonos a la presencia de Dios. Vivamos cerca de la presencia. Vivamos dentro de la presencia de Dios para que seamos preservados, conservados como el maná, que aunque era un alimento muy corruptible, muy rápido, de muy poca duración, se mantuvo puro, se mantuvo limpio, se mantuvo sin corrupción por siglos y siglos, porque estaba en la presencia de Dios, estaba en el arca del pacto. Estar en la presencia de Dios cambia, marca una gran diferencia. Veamos lo que dice la palabra. Avancemos un poquito porque el tiempo ya nos ganó. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Vea usted lo maravilloso de este pasaje. Primero el Señor a través de Moisés está hablándole al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le está enseñando al pueblo que su sufrimiento, el fin del sufrimiento que pasaron en el desierto, de la escasez, de la necesidad, de las diferentes carencias que tenían humanamente, eran solamente una oportunidad para aprender a confiar en el Señor, para aprender a vivir en la presencia de Dios, en la dependencia de Dios. Hablar de vivir en la presencia de Dios, no solamente estoy refiriéndome a una experiencia donde uno está en una relación íntima con Dios, hablando con Dios por medio de la oración. Ahí es una forma como nos acercamos a la presencia y vivimos en su presencia. Pero hay muchas otras formas, por supuesto. Cuando cantamos y adoramos a Dios y entregamos nuestro corazón y lo adoramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando en su presencia. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y ahí el pueblo entra en la presencia del Señor. Se refresca su alma, se limpia, se lava, se rejuvenece, se fortalece. La presencia de Dios, una atmósfera, un ambiente, una presencia linda, personal, individual o general, puede manifestarse de diferentes formas. Pero no solamente es esa forma o esas dos formas, sino que otra manera de mantener la presencia de Dios con nosotros, de vivir en la presencia de Dios, porque obviamente no podemos vivir 24 horas del día hincados de rodillas orando, porque tenemos compromisos que hacer, actividades y muchas otras cosas. No podemos en veces tener todo el tiempo para dedicar un tiempo de adoración a Dios directamente, ¿verdad? Pero ¿qué más significa el vivir en esa presencia? Cuando hablamos de la confianza en Dios, la confianza en Dios nos ayuda a mantenernos en esa cobertura de su presencia. Cuando tenemos esa confianza en Dios, la confianza en Dios atrae la presencia de Dios a nuestra vida. Toda persona
persona que tiene confianza, que pone su confianza en Dios, está atrayendo la presencia de Dios en su vida. Yo voy a caminar confiando en Dios. La persona que dice yo voy a caminar confiando en Dios, y obviamente no lo está diciendo de labios, sino está de corazón decidiendo y determinando caminar confiando en Dios, esa persona, la presencia de Dios va caminando con él, con ella, porque toda persona que camina confiando en el Señor, en su poder, en su provisión, en su bondad, está atrayendo su presencia sobre su vida para ser bendecido y edificado, cuidado, cubierto, protegido de diferentes formas, y tiene esa confianza y dice: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en Él estaré confiado. Él está confiado en el Señor y no teme, camina seguro. La presencia de Dios va con él. El Señor es mi luz y mi salvación. Ahora miramos que el pueblo de Israel, todo su escasez, sus carencias que tuvieron en el desierto, solamente eran una oportunidad que Dios les daba y que Dios permitía para ejercitar la confianza en ese Dios todopoderoso. Solamente era eso, una oportunidad. O la usaban para acercarse a Dios y decir: sí, Señor, esta carencia, esta necesidad, esta escasez es una oportunidad para acercarme más a ti. Es la oportunidad de demostrarte y decirte: quiero confiar en ti. Porque oiga, si no me falta nada, si todo lo tengo, si no tengo ninguna necesidad, pues no tiene chiste decir que confiamos en Dios. O sea, cualquiera puede decir: confío en Dios, sí, confío en Dios. ¿Te falta algo? No, no me falta nada. ¿Tienes todo? Tengo todo hasta de sobra. Pues cualquiera va a decir que confía en Dios de esa manera. Pero la confianza, la real confianza, no se manifiesta, no se experimenta cuando no tenemos necesidad, sino cuando brotan las necesidades. Son las oportunidades que Dios presenta para que nosotros podamos ejercitar nuestra confianza, mostrar nuestra confianza, elegir confiar en Dios, o elegir renegar, criticar, murmurar, menospreciar, quejarnos, amargarnos, aún contra Dios y contra medio mundo. ¿Por qué me va tan mal a mí? ¿Por qué me falta tanto? ¿Por qué aquel tiene y yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tenemos las dos opciones siempre. O nos acercaremos a Dios o nos alejaremos de Dios cuando se presentan las oportunidades para confiar en Dios o para renegar de Dios. Una de las dos. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de confiar en el Señor trae esa cobertura, trae esa bendición, atrae su presencia a nuestra vida, la confianza en el Dios de los cielos. Por eso el pasaje nos habla y nos dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice el Señor, de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Te acordarás. Te ha traído por el desierto 40 años. ¿Con qué fin? Para afligirte. O sea, la aflicción era carencia. No tenían agua, no tenían comida, no tenían alimento, tenían necesidad de todo. Para afligirte, para probarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Amas a Dios o no? ¿Confías en Él o no? Para saber lo que había en tu corazón, si habríais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Permitió que tuvieras hambre, que tuvieras necesidad. ¿Y con qué fin permitió que tuvieras hambre y tuvieras necesidad? Para sustentarte. Porque dice: y te sustentó con maná. El Señor, cuando permite que tengas hambre, que pases necesidad, no es para dejarte morir de hambre. Si permite que tengas necesidad, es para mostrarte su sustento sobrenatural. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Aquí miramos esa dependencia de Dios.
Ese era el propósito de Dios al permitirles pasar por el desierto con carencias y necesidades. Esa es la misma razón por la que Dios permite que nosotros pasemos por nuestro desierto. Necesidades, carencias y situaciones que pasamos. Hay quienes las pasan económicamente, hay quienes las pasan en su salud, hay quienes las pasan en su familia, batallando con problemas y situaciones. No todos pasamos lo mismo, no todos lo pasamos de la misma manera, no todos lo pasamos en el mismo tiempo. Unos están en la cima ahorita y otros están en los valles, pero al rato el mundo sigue dando vueltas. Y al rato los que estaban en el valle, ahora Dios los levanta y los pone en la cima. Y los que estaban en la cima, ahora van pasando por los valles. Todos, dijo el proverbista, ¿verdad? Salomón, en Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Que hay tiempo para nacer, para morir, para llorar, para reír. Hay tiempo para todo y debemos entender que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, en el tiempo malo, en el tiempo de carencia, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Esa va a ser nuestra dependencia de Dios, y la confianza en Dios atrae la presencia de Dios a nuestra vida para sostenernos, para hacernos saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente la dependencia, sino para mirar la provisión de Dios. Porque viene la provisión y Dios les da el maná y les da el sustento y los ayuda y los cuida y los guarda. Pero me llama la atención el versículo 4, y con esto les termino. El versículo 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué hermoso, ¿verdad? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, y tus pies, tu calzado, nunca se te desgastó. Tus pies nunca se te han hinchado en estos 40 años. Es decir, miraron la mano de Dios de una manera sobrenatural, aún sobre lo corruptible. El vestido, el vestuario, es normal que se desgaste, es normal que se rompa, que se dañe después de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. ¿Verdad? Se va a desgastar. Ellos duraron 40 años con el mismo vestido y no se envejeció. Lo que por naturaleza se corrompe fuera de la presencia de Dios, por naturaleza se corrompe. En la presencia de Dios se conserva de una manera íntegra. Lo corruptible se convierte en incorruptible. El vestuario es algo corruptible. El vestuario no dura para siempre. El vestuario no dura 40 años, y menos en un desierto. No dura ese tiempo. Pero el Señor dice: ¿te das cuenta que el vestuario que traes se te ha preservado de pies a cabeza por los 40 años? No tuviste que ir con un zapatero, no tuviste que comprar un par de zapatos nuevos, no tuviste que comprar un vestido, una túnica nueva. No había ni dónde comprarla para empezar, pero nunca se te desgastó, nunca se te acabó. Se preservó aquello íntegro en 40 años. Tu salud, tu cuerpo estaba mantenido siempre también en ese tiempo. Tu calzado, tus pies de caminar en el sol, en el calor, era para que terminara con los pies hinchados de tanto caminar por un desierto, tanto hombres como mujeres. Pero no se les hincharon los pies, no tuvieron ese problema. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando su amor, su misericordia, su provisión, dándonos a entender que cuando confiamos en Él, Él puede proveer, suplir, y todo lo corruptible se convierte en incorruptible, estando confiando en Él, estando en su presencia. Entonces el vestuario de ellos es un ejemplo. Los pies, la salud, el cuerpo, repito, no sufrieron de mala circulación, no sufrieron de pies hinchados, de venas varicosas y de no sé cuántas otras cosas por andar ahí en el desierto, ¿verdad? Caminando tanto tiempo, y que dijeran: ya acá batallando con todo esto. No, estaban sanitos, estaban
y nunca se daban cuenta. El vestuario no se me acaba, los zapatos no se me acaban, mi cuerpo está saludable, no se nos hinchan los pies, caminamos sanos, caminamos con libertad. Era la muestra de Dios, que cuando confiamos en Él, lo corruptible se convierte en incorruptible, se preserva. No solamente Dios preservó el maná en el arca, sino el vestido, el vestuario y los pies, la salud de ellos los mantuvo sin que se dañaran en esos 40 años, sin que se lastimaran, sin que se deterioraran, sin que se enfermaran, se hincharan, se dañara su cuerpo. Era la muestra de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la obra de Dios, de la provisión de Dios, preservando aún el vestuario, aún el calzado, aún la salud, aún los pies de ellos. Y esto figurativamente para nosotros nos muestra cómo nosotros también, ahora el vestuario espiritual, nosotros, la palabra del Señor nos dice que cuando venimos a Cristo recibimos un vestido nuevo como el hijo pródigo. Llegamos a los pies de Cristo con trapos terribles, sucios, rotos, malolientes. Así venía nuestra alma vestida de odio, de rencor. Apestábamos a vicios, apestábamos a maldad, a pecado, de una forma o de otra. El Señor nos limpió, nos lavó y nos dio un vestido nuevo. Nos entregó ese nuevo vestuario para que pudiéramos caminar ahora con Él en nuestro peregrinaje con nuestro Rey. Vamos caminando con el Señor, pero ahora ese vestuario, ese vestido, la palabra dice que somos llamados a mantener nuestras vestiduras limpias. Somos llamados a conservar ese vestido limpio. Dice: no ensucies el vestuario que te he dado, no vuelvas al lodo de donde te saqué, no vuelvas a ensuciarlo, mantén tus vestiduras blancas. Dice que aquellos que vencieron, el Señor les dirá que entren al gozo de su Señor. Dice: porque han guardado sus vestiduras blancas, se han mantenido. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo podremos mantener nuestras vestiduras limpias, blancas? Hermano, por nuestra propia cuenta, en nuestras propias manos, no vamos a poder mantener nuestras vestiduras limpias. Solamente acercándonos a la presencia de Dios, confiando en el Señor, lavando nuestras ropas en la presencia de Dios, es la única manera que vamos a mantenerlas limpias. De otra manera no se van a conservar, se van a deteriorar, se van a ensuciar, se van a manchar. Y dice la palabra, recuerda la parábola que el Señor habló de la fiesta de bodas, y que dice que de repente se metió uno que no estaba vestido de bodas, y el Señor lo mira y le dice: oye, tú te miras diferente, tú no estás vestido de bodas. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? Y dice que ordenó a los siervos que lo agarraran, lo ataran de manos, de pies y lo echaran a las tinieblas de afuera. Porque estaba queriendo meterse, por así decirlo, sin estar vestido, con la vestimenta correcta. Hermanos, la Biblia dice que ni una mancha ni nada manchado entrará al reino de los cielos. Y nosotros por nuestra propia cuenta no tenemos la capacidad, repito, para mantener blanco nuestro vestuario. En la de menos se nos salpicó algo, en la de menos nos manchamos con algo, con esto, con lo otro, desde malos pensamientos hasta malos deseos, hasta malas intenciones en nuestro corazón, y no podemos mantener ese vestuario limpio. La única manera, repito, de renovarlo, de mantenerlo limpio a cada día, es llegando a la presencia de Dios. Límpiame, Señor, límpiame de toda mancha, Señor. Quiero que tú escudriñes mi corazón, que analices mi vida, Señor, que veas si hay en mí algún camino de perversidad, y quiero que me guíes por el camino eterno. Señor, trata conmigo, muéstrame, enséñame mis manchas, mis errores, mis defectos, donde estoy claudicando, donde estoy descuidándome, etcétera. Y dice el Señor: cuando tú te acercas a mí de esa manera, a mi presencia, yo trataré contigo, yo te mostraré las áreas que hay que corregir, pero no te diré simplemente ve y corrígelas. Te diré: entrégamelas a mí y yo te ayudaré, yo te cambiaré, yo corregiré lo que tú no puedes corregir en tu
propia vida. Yo te ayudaré a superar lo que para ti es imposible superar. Yo te daré la fuerza y la gracia para que logres superarlo. Entonces el Señor nos ofrece esa ayuda, esa bendición. Pero repito, para poder mirar la provisión sobrenatural de Dios, y no hablo solamente de la provisión material, hablo de la provisión espiritual. La provisión espiritual es mayor que la material. Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Primero habla de lo espiritual. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la provisión espiritual es mi alimento espiritual, mi maná del cielo. Mi provisión espiritual es mi sustento. Que el Señor preserve y conserve mi vida, mi corazón, mi carne, mis vestidos, mi caminar, mi vivir limpio, agradable a Él. Y la única manera que puedo hacer eso es en la presencia de Dios, acercándome a su presencia, confiando en Él y yendo a su presencia constantemente. Porque no solamente necesité la presencia de Dios el día de ayer, la necesito el día de hoy, y la necesitaré el día de mañana, y la necesitaré la próxima semana, y el próximo mes, y el próximo año, si Cristo nos permite llegar allá. Necesitamos constantemente la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos que el maná repose en la presencia de Dios, que nuestro corazón descanse en la presencia de Dios, que nuestra carne sea limpiada y purificada en la presencia de Dios, que nuestro vestuario sea emblanquecido y limpiado en la presencia de Dios, que nuestros malos deseos, que nuestros malos pensamientos, que nuestras luchas, que nuestras tentaciones, que nuestros hábitos, que nuestras tendencias sean diluidas y sean arrancadas de nuestra vida en la presencia de Dios. Necesitamos acercarnos más a la presencia de Dios constantemente, continuamente, para poder preservar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestro vestuario, nuestro vivir agradable delante de Dios. Él es el único que nos puede ayudar a caminar los 40 años que nos toca caminar a nosotros. Ayudó al pueblo de Israel a caminar sin que su vestido se desgastara. La pregunta es, ¿caminaremos nosotros sin que nuestro vestido se desgaste, se ensucie? Ahora hablo del vestido espiritual. Si lo logras hacer, solo será porque has acudido a la presencia de Dios, porque te has refugiado en la presencia de Dios, porque has lavado tus vestidos en la presencia de Dios. Solo de esa manera lograremos caminar con ese vestido que se mirará intacto. Que cualquiera mirará tu vestido y dirá: hermano, usted parece que el vestido está igual de limpio que cuando se lo entregaron. Está igual de nuevo, ni una rotura, ni una mancha, ni nada. Lo único que lo mantiene así es acercarte a la presencia de Dios, renovarlo, limpiarlo, repito, en la presencia de Dios. Ahí es donde todo cambia, cambia para bien. Aléjate de la presencia de Dios y cambiarás para mal. Pongámonos de pie en esta hermosa mañana.